Pedimos que uses al poema, un instrumento suyo, Padre, que a través de él, Señor, usted transmita ese mensaje que nos cambia la vida, nos cambia el pensamiento, que nos hace más humildes. Danos un oído atento, Señor, a esta palabra para guardarla, para predicarla, Señor, a toda aquella persona que no conoce de ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, si quieren ponerse de pies un ratito, estirarse un poco y así un poquito dejar descansar las sillas, estirarse un poco, ¿no? Sin broma, porque la verdad que ya rato estamos sentados. ¿Le gustaría ponerse en pie, por favor? Tiren sus brazos, que a veces no llega mucho mucho a nuestro cerebro. La idea es que la mente de ustedes esté muy dinámica, su corazón esté muy accesible para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Voy a sentar. Seguro que ya se estiraron, ya se tomaron el pelo y todo eso. Eh, Vamos a la Sagrada Escritura, al libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 40 en adelante. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 40 al 42. Vamos a empezar leyendo. Dice, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta es la palabra que vamos a explorar el día de hoy, donde nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Simón eh, que tenía algo que decirle. Tengo. Cuando dice tengo algo que decirle es como que es obligatorio. Este hombre tiene que escucharme lo que yo tengo que decir. Eh, Bueno, es el maestro, dice, di maestro, es el maestro que está hablando, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice eh, que haber dicho, tengo un problema, no sé, ¿qué ir a decir? Pues nuestro Señor Jesucristo le refirió esta parábola de un acreedor que tenía dos deudores. Y vamos a hablar sobre esos deudores, hermano, vamos a hablar también de los denarios, vamos a hablar de los que poco aman y de los que aman mucho. ¿Cuál de ellos le amará más? Entonces respondió Simón, dijo, pienso que aquel al quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Bueno, hermanos, entonces miramos la Sagrada Escritura aquí. ¿Será que Dios perdona pecados pequeños, pecados grandes? ¿Será que vemos personas que son muy pecadoras y a esas se les perdonan muchos pecados? Entonces, ese va a amar más a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que se le perdona pocos pecados, entonces va a amar poco a nuestro Señor Jesucristo. Y ese ahí es el meollo de las cosas. Porque cuando nosotros aprendemos a amar a nuestro Señor Jesucristo, y lo voy a traer a reflexión, porque en realidad debemos de hacernos la pregunta a diario, ¿cuánto estoy amando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto estoy apreciando su sacrificio? ¿Cuánto dedico a conocer más de Él? ¿Cuántas veces lo invito a mi casa? ¿Cuántas veces quiero comer con Él? ¿Cuántas veces me siento con Él a la mesa? Y podríamos hacer un sinnúmero de cuestionarios en relación a lo que nosotros podemos mostrarle a nuestro Señor Jesucristo si le amamos poco o si le amamos mucho. Bueno, yo solo sé, hermanos, porque
Yo solo sé que solo la persona que tiene sed sabe qué es lo importante que le haga falta un vaso con agua. Y la persona que tiene sed, que le hace falta un vaso con agua, pues tendrá que buscarlo. Y ese vaso con agua es nuestro Señor Jesucristo. Miramos esta historia de Jesús en el hogar de Simón. Para hablarle un poco de Simón el fariseo, Simón el fariseo, Mateo y Marcos lo mencionan como Simón el leproso. Y, Lucas lo menciona como Simón el fariseo. Dice el 36 del versículo 7 de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Se sentó a la mesa. Ahí vamos contestando un poco de la pregunta de qué pasó con Simón en esto. Él está rogando a nuestro Señor Jesucristo de que vaya a su casa para que comiese con él a la mesa. Dice, entonces dice que entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. ¿Quién se sentó a la mesa? Nuestro Señor Jesucristo y el fariseo, Simón el leproso, Simón el fariseo, como lo quieran llamar. A lo mejor tenía lepra y quería agradecerle a nuestro Señor Jesucristo porque Jesucristo hizo muchos milagros en esa forma. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí se está poniendo más interesante la cosa, hermano, porque estamos hablando de una mujer pecadora, de Simón que está a la mesa con Jesús, y estamos hablando de una mujer que estaba en la ciudad, que se enteró que estaba en la casa de Simón y cogió el perfume más caro que tenía en casa y corrió hacia la mesa donde estaba sentado nuestro Señor Jesús. Dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Una mujer pecadora haciendo esto. Es algo o sea, en aquel entonces era muy adverso, porque era una mujer pecadora del bajo mundo que se va a la mesa del fariseo. Los fariseos por lo general se conocían que eran personas que tenían dinero, que tenían sus buenas casas, eran personas que caminaban impecables, bien vestidos, eran personas que guardaban la ley. Y está Jesús ahí con este fariseo. Llega la mujer del bajo mundo, mejor dicho, porque los pecadores por lo general, todos los que hemos sido pecadores, sabemos qué cosa es pertenecer al bajo mundo, y llega y se postra a los pies de nuestro Jesucristo. Empieza a derramar lágrimas, empieza a limpiarle sus pies con su propio cabello, empieza a derramarle perfume, empieza con nuestro Señor Jesucristo a hacerle un llanto que me imagino que esta mujer con este llanto que tenía, esta compulsión de corazón, esta angustia, esta ansiedad, esta sed por estar a los pies de Jesús, por tener aceptación ante la sociedad, porque también las mujeres eran discriminadas en ese entonces por el trabajo o por lo que eran, se consideraban como mujeres pecadoras. Y miramos a esta mujer haciendo esto en una casa de nobles, mejor dicho. Y ella llora ante nuestro Señor Jesucristo. Ella no pronuncia ni una palabra.
¿A cuánto les ha tocado a usted llorar que no pueden ni hablar? Y quiere hablar y quiere expresarse, pero lo único que le sale es más lágrimas, más lágrimas. Esto le estaba sucediendo a esta mujer pecadora. Y estando detrás de, dice el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, es decir, Simón el fariseo o el leproso, que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí le da un título a la mujer, la identifica, emite un juicio, Simón el leproso, y acusa a nuestro Señor Jesucristo de que no es profeta porque no se da cuenta quién lo está tocando. Y también mira de que esta mujer está haciendo estas cosas con nuestro Señor Jesús. Vio a Jesús y Dios a la mujer hacia los pies. Bueno, pero ¿cómo dice, hermano? Entonces dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Qué es decir algo para sí? Algo para sí. Todos nosotros tenemos un diálogo interno. Usted puede tener una opinión solo en la mente, que no me lo comunica. Todos pueden tener una opinión sobre mí, de ahorita que estoy enfrente. Yo puedo tener una opinión de ustedes para mí mismo, pero que no se las comunico. Es lo que estaba sucediendo con Simón. Simón no le dijo a nadie, solo lo pensó. Si supiera quién es que le está tocando, quién. No es profeta este hombre porque se deja tocar. O sea, es un diálogo interno que incluso sucede en la iglesia de Cristo. En la mente, no nos dicen, pero ¿cómo adoran a Dios la iglesia de Cristo? No hay música, no hay... No lo dicen, pero sí lo piensan. Pero allá afuera sí lo dicen. Bueno, no voy a la iglesia de Cristo porque me falta más emoción, más alegría, pero aquí no lo dicen. Y entonces, y podemos hablar mucho del diálogo interno que tenemos. Probablemente a veces tenemos una opinión de un hermano, tenemos un comentario mental sobre nuestro hermano, pero al frente le sonreímos, ¿cierto? No sucede. ¿Cómo se llama eso? Fariseo, hipócrita. Se llama algo que no va de acuerdo con nuestro carácter como cristiano. Entonces, cuando miramos que esta actitud del fariseo que tenía en sí, en su pensamiento, como Jesús es Dios y conoce todos los pensamientos de los seres humanos, pues es ahí donde le refiere la parábola. Dice, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la palabra de Dios y de alguna forma Dios tiene algo que decirnos? Tenemos un problema y Dios tiene algo que decirnos. Pero no decimos así como Simón, di maestro, no le damos la palabra, sino que quedamos en ese problema y dice, como le busco solución y queremos enfrentar la situación o la dificultad o cualquier tipo de circunstancia por nuestro medio sin echar mano de nuestro Señor Jesús. Jesús le responde, le muestra a dos deudores, uno que debía 500 denarios y el otro que debía 50 denarios. Estos que, tanto como el que debía 50, no podía pagarlos, como el que te debía 500, tampoco podía pagarlos. Es ahí donde me voy a la Biblia, en Mateo, capítulo 6, 27. Dice, ¿por qué afanáis? ¿Acaso podés añadir un codo a tu estatura o podéis añadir un año a tu vida? Dicen en las nuevas versiones, ¿no? Un año a tu vida. Es ahí donde yo me voy. Entonces, tanto la de 50 denarios como la de 500
no podemos pagarla. Es por eso que le decía, ¿a poco hay pecados pequeños, pecados grandes, pecados que yo los puedo pagar, pero otros que necesito que me condonen la deuda, que me perdone Jesús, porque no puedo pagarlo? Pero en sí, tanto la de 50 no era pagable, ni la de 500. Entonces ahí donde entra a relucir lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó nuestro precio. Estos deudores aparentemente debían poco dinero. Unos 50 y otros 500, son 500 días de trabajo, otros 50 días de trabajo, pero en sí se está refiriendo a nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice, por mucho jabón que usemos, por mucho, no podemos limpiar nuestro pecado. Solo nuestro Señor Jesucristo puede perdonar, condonarnos y darnos el acceso a la vida eterna. Respondió Simón, dijo en el 43, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente ha juzgado. Jesús le dijo que rectamente había juzgado. Claro, al que se le perdona más, mayor amor tiene. Pero también tenemos una parábola donde había uno que debía 10.000 talentos y otro que debía 100.000 talentos. El que debía 10.000 talentos, le tocó presentar, en mis propias palabras para avanzar un poco, presentar cuenta con su señor. Cuando se entró en el Señor y le dijo, no tengo cómo pagarte, y le rogó para que no, para que le dejase tiempo, o le lloró para que no lo echara a la cárcel y con toda mi familia para que pagara la cuenta. Entonces aquel señor, compadecido de él, le condonó los 10.000 talentos. Pero en cambio, ¿él qué hizo? Fue y ahorcó a su consiervo y le dijo, pagame los 100 talentos que me lo... Y entonces, ahí es donde vamos a redondear de que no importa lo que uno deba. Lo que pasa es que se vuelve impagable. Y es ahí donde nosotros encontramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pienso que aquel a quien perdonó más, dijo Simón, y él le dijo, rectamente ha juzgado. Hermanos, nosotros hemos sido perdonados, hemos llegado a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un camino que caminar. Sean pocos sus pecados, o sean muchos, han sido perdonados. Pero, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está como la de Simón o está como la de la mujer? Cuando está como la de Simón, pues podemos tener a Jesús sentado en la mesa. Podemos tenerlo ahí comiendo. Y podemos tenerlo a la disposición de hacer nuestras preguntas. Pero no estamos apreciando su presencia. ¿Qué dijo Simón? Si este fuera profeta, no se enterara de que la mujer que lo está tocando, o sea, al final, él no está valorando la visita de nuestro Señor Jesucristo, y lo seguimos leyendo, porque es que no está valorando la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su casa. Dice el 44. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que a sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Aquí miramos el desprecio de
de Simón. Simón no está amando o lo está amando poquito a nuestro Señor Jesucristo. Le da igual que se siente en la mesa o que no se siente en la mesa. ¿Por qué? Porque ni lo atendió, ¿no? Por lo general en la cultura de aquel entonces acostumbraban los judíos y las personas caminaban con sandalias y cogían mucho polvo y lo primero que cogían era una toalla y agua para lavar sus pies. Cogían también, bueno, esta mujer cogió su propio pelo, no cogió una toalla y le atendían muy bien. Quizás en la casa de Simón, el leproso, Simón el fariseo, se atendía así a la persona. Pero es ahí donde miramos que estaba amando poco a nuestro Señor Jesucristo porque no le dio la misma atención que a sus otros invitados, porque era algo que se hacía de forma cultural en lavar los pies, en besar, en ungir su cabeza y, bueno, y darle agua, darle de comer, como la parábola del buen samaritano. El buen samaritano hizo eso a pie de la palabra. Y también podemos traer a memoria el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió a su padre, se arrepintió totalmente y no volvió a salir de su padre. No volví a salir de casa. Iré a mi padre, porque mi padre, los jornaleros, están mejor que yo. Y así hemos venido nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos con nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nos da por distanciarnos como el hijo pródigo. Nuestro Señor Jesucristo es paciente, como decía en el estudio, eh, esperándonos que nos transformemos, que tomemos el compromiso con Él para que no nos perdamos, que nos formemos en su santa palabra para así continuar en este camino que Él nos ha encomendado. Dice, por lo cual, el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Nuevamente sigue siendo juzgado nuestro Señor Jesucristo porque amó mucho más aquel a quien se le perdonó poco, eh, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdonó poco que poco ama. Bueno, hermano, aquí donde yo digo, si nosotros hemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprenderlo a amarlo como esta mujer, a atenderlo con nuestra vida como lo hizo esta mujer, no como lo hizo Simón. Simón recibió el perdón, pero no fue agradecido, no lo atendió en su vida, en su casa. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo, y debemos de atender a nuestro Señor Jesucristo tal como se lo merece, como lo atendió esta mujer. Eh, bueno, quizás aquí estamos muchas personas. Ninguno ha matado, ninguno ha robado, ninguno ha andado, ninguno tiene cáncer, ninguno tiene SIDA, y quizás por eso es que estamos un poco como que no amamos directamente a nuestro Señor Jesucristo como ama esta mujer. Eh, pero solo sé que hubo una hermana en la iglesia, ella en su vida normal, así como la que nosotros llevamos, pues ella tenía una relación con Dios, iba a la iglesia, cuando no podía ir, pues no iba y ya, no pasaba nada. Pero después que le pegó cáncer, y no es que estoy generando miedo, ¿no? Después que le pegó cáncer, esa mujer no se perdía ni un culto, ni el domingo, ni el jueves, ni el culto de dama, estaba ahí metida en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque sus pecados fueron perdonados, eran muchos. Su enfermedad fue sanada y ella estaba muy agradecida. Nosotros debemos de estar muy agradecidos también porque Dios nos tiene sano. No tenemos que llegar a esa circunstancia, a ese, como le digo, a estar
en un hoyo sin salida, cuando nosotros nos enfermamos, cuando se nos va un ser querido, eh, nosotros lloramos y clamamos a Dios por consuelo. Pero es ahí que después se nos olvida el compromiso que tenemos con nuestro Dios. Y creo que si Dios nos dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, creo que deberíamos de tener prioridad por tener un compromiso genuino, como decía en la oración nuestro hermano Jorge, con nuestro Dios. Eh, pues hablando un poco de, ya saliéndome un poco del mensaje, de la parábola de la historia, eh, creo que de alguna forma nosotros los que hemos creído en nuestro Dios necesitamos un poco de tribulación, necesitamos un poco de prueba, porque he visto las personas que no tienen problema, no tienen prueba, no tienen tribulación, y si se les habla de Jesús, dicen, no me venga con historia, no me venga con historia, porque están bien, tienen comida, tienen casa, tienen todo, hermano. Los padres de familias trabajan y trabajan duro y ahí va uno y le pregunta, ¿y por qué trabaja tanto? Es que yo quiero que mis hijos no sean igual que yo, quiero que ellos tengan todo. El día que esos hijos tienen todo, no les interesa nada, pero ni buscar de su salvación. No le interesa de saber de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa que se viven, hermanos, que realmente no tiene lógica, como que el corazón del hombre, el corazón del ser humano está volviendo más duro, como el de Faraón, porque el 2020, así un poco de reflexión, 2020, todo el mundo estábamos clamando a Dios, arrodillados, algunos seres queridos acostados en cama, algunos se fueron. Es un tipo de prueba, una pandemia que hacía estrago con toda la humanidad. Pero, ¿qué pasa ahora que ya la superamos? Nos estamos olvidando otra vez de quién nos sacó de ahí. Pues hermano, creo que el perdón de Dios debe tener un valor grande en nuestra vida. Y el amarlo a Él por el perdón que hemos recibido sería un poco de recompensa por el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Que Dios le bendiga. Bueno, hermano.